Muy buenas mañanas, tardes y noches, querida comunidad jesuana. Hoy vamos a plantear, primero esperando que estéis todos bien, que estéis teniendo una buena semana. Pido a Dios que nos ayude con esta reflexión que vamos a hacer entre todos, podamos acercarnos un poquito más a ese fin de semana repleto de bendiciones, muy probablemente cada uno cursando visita a su comunidad espiritual, a su comunidad religiosa. Vamos a ver si esta reflexión es una avanzadilla de bendiciones que puedan ocurrirnos a todos durante este próximo fin de semana. Queridas amigas, queridos amigos, ¿qué hacemos con el sábado? ¿Lo tiramos a la basura después de la resurrección de Jesús y que siglos más tarde se decidiese que que Jesús resucitó un domingo, es decir, el día siguiente al sábado? Entonces se cambia el día de reposar y se pasa al domingo. ¿Quiere decir eso? ¿Significa eso que tenemos derecho a tirar el sábado a la basura? Vamos a tratar este asunto. Yo creo que quizá para algunas personas que estén en esta comunidad les parezca extraño que yo toque este asunto. No quiero hacerlo de una forma academicista, aunque en algunos momentos tendré que citar algunos textos de algunos documentos de forma académica, pero esa no es mi pretensión, ni va a ser el grueso de esta reflexión, sino encontrar un camino que nos lleve hacia una comprensión más directa, más profunda al respecto de qué quiere pedirnos Dios a través de guardar el día de reposo y si es importante guardar un día específicamente o se puede guardar un día de cualquier día de la semana, en este caso también del domingo. Pero os decía que quiero tratar este asunto desde una perspectiva especial, y es desde la perspectiva del propio Jesús. ¿Cómo vivió Jesús sus sábados? Siendo además que él dice que es Señor del sábado. Así que esta reflexión que quiero plantearos tiene que ver, en parte, con una comprensión que existe acerca de cómo Jesús vivió sus días de reposo. Existe la visión generalizadísima de que, de alguna manera, Jesús quebrantó el día de reposo, no guardó el sábado. Porque cuando uno llega a los evangelios sin mochilas doctrinales y empieza a leer el relato de los evangelios, pasan cosas que nos habían pasado, perdón por la redundancia, inéditas, no accesibles, no atendidas, y esto se aprovecha, nuestro desconocimiento, a mi entender, filtrar algunas creencias y algunas formas de creer que poco tienen que ver con los evangelios, con el Nuevo Testamento, ni con el Antiguo Testamento. Y es que muchísimos pastores y muchísimos sacerdotes, prácticamente el 99,9% de los clérigos cristianos, han inoculado que Jesús de Nazaret
incumplió deliberadamente el mandamiento sobre el sábado, porque así quería mostrar un cambio de atención con respecto a este mandamiento, que incluso su forma de actuar durante sus sábados dejaba a las claras que él se estaba oponiendo al mandamiento del reposo judío. No se puede interpretar así la relación de Jesús con sus sábados, pero solo si lo desconectamos del contexto histórico y cultural que le tocó vivir a Jesús de Nazaret. Desconectarlo también del resto de la Biblia, porque en el resto de la Biblia hay una barbaridad de ocasiones en las que Dios parece pedir que su pueblo guarde como día de reposo el sábado. Cuando esto nos lo encontramos muy fácilmente explicado por los clérigos cristianos, se deberá a nuestro propio desconocimiento del contexto histórico y cultural que vivió Jesús. Evidentemente, cuando no se tiene una pieza fundamental del puzzle, es muy difícil hacerse una composición de lugar. Puede faltarnos una pieza y no hemos terminado el puzzle. Así, en los evangelios, sin contexto cultural e histórico, no se puede percibir la hondura, lo básico de esta forma de interpretar Jesús este mandamiento. Porque, fijaos, se nos ha comunicado tanto tiempo que el mandamiento del sábado es una ley opresiva, severa, dura, que es responsable de que ni siquiera los enfermos puedan ser curados ese día, porque eso aparece en los evangelios, pero nos engaña esa apariencia cuando olvidamos el contexto histórico y cultural. Percibimos que la gente se siente acosada, se siente ahogada, oprimida, y que por lo tanto el mandamiento del sábado es a todas luces una ley injusta. Así que esta visión casi justifica el hecho de que Jesús de alguna manera se saltase este mandamiento. Es verdad que no nos atrevemos a decirlo tan abiertamente, aunque sí se dice abiertamente en algunos contextos grupales de confesiones cristianas, pero a fin de cuentas esta es la idea que se inhala, que se presenta. Y esta es la idea que se percibe cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ve a Jesús y ve a los fariseos y los ve discutiendo en el día de sábado sobre el día de sábado. Parece, por ejemplo, que cuando dice eso que he adelantado en mi introducción, yo soy el Señor del día de reposo, lo que está queriendo decir Jesús en ese momento es precisamente yo puedo hacer lo que quiera o lo que necesite hacer durante ese día. ¿Es posible que Jesús pensase así? Pensase, no voy a seguir lo que está pidiendo en las Escrituras nuestro Dios.
Y para que veáis que esto no es humo, no es una caricatura, no es una exageración, para que veáis que no es humo y que yo estoy fumado y hoy he venido completamente fumado de un porro y por eso estoy hablando así, para que veáis que no lo invento, voy a leer un ejemplo de esta visión. Mirad, esta cita que voy a presentaros ahora forma parte de una de las notas explicativas de una Biblia muy usada, muy utilizada, al respecto de cómo Jesús percibe el sábado en Mateo 12. Y vamos a ver cómo efectivamente esto está presente en el seno de muchas, de casi todas las denominaciones cristianas. Dice así, y fijaos que es una frase muy fuerte, escueta, pero muy fuerte. Dice, es una nota a pie de página de una Biblia muy usada, muy utilizada. Jesús dejó de lado deliberadamente una de las más sagradas leyes dadas por Dios a Moisés, el sábado. Repito, porque me parece muy importante que se os quede esto en la cabeza. Hay mucha gente que cuando lee esta nota a pie de página puede pensar incluso que es parte de su propia Biblia. No es así, pero aún así me parece revelador y muy peligroso decir en una nota a pie de página de una Biblia extraordinariamente utilizada, Jesús dejó de lado deliberadamente una de las más sagradas leyes dadas por Dios a Moisés, el sábado. ¿Qué está diciendo realmente esto, aunque no se pretendiese siquiera? Está diciendo, queridas amigas y queridos amigos, que Jesús pecó, porque si Jesús desobedeció deliberadamente una de las leyes dadas por Dios, en otras palabras, está diciendo que Jesús pecó. Y si Jesús pecó, está descalificado completamente para ser el Mesías, el siervo enviado por Dios, el ungido. Una de las características del ungido de Dios es que no pecó o que no pecará. Y se dice así en la profecía. Entonces, si Jesús, además deliberadamente, para dar una lección a sus seguidores, obvió el mandamiento del sábado y pecó, no está en condiciones de ser ungido Mesías de Dios. Así de fuerte me parece esta cita. Es obvio para todos nosotros, sin duda alguna, que Jesús no pecó durante su vida. Pero no se acaba de entender siempre la relación existente entre Jesús y el sábado. ¿Por qué? Pues porque siglos más tarde de que Jesús muriese, se planteó la posibilidad de derivar el concepto de sábado a otro día, al día de la resurrección de Jesús, al domingo. Y por eso nos explota la cabeza. Por un lado, entendemos que Jesús no pudo pecar y por lo tanto no pudo quebrantar el día de sábado. Pero por el otro, nos han enseñado que ese concepto de sábado, el contenido que tiene, la lección que tiene para nosotros, ese sábado puede cambiarse a otro día. ¿Por qué? Porque en ese día resucitó
o fue resucitado Jesús de Nazaret. Parte del problema, repito, de nuevo, es la pérdida de contexto histórico y cultural en los tiempos de Jesús. No se conoce cómo el mandamiento fue interpretado por diferentes grupos religiosos dentro del judaísmo a lo largo de la historia. Cuando llegamos al periodo del Segundo Templo, ya después del retorno de los exiliados, en el periodo helenístico, en todo ese follón que se monta con los macabeos, empiezan a surgir. Es decir, Israel, o parte de Israel, o el resto de Israel, empieza a percibir que corren el riesgo de helenizarse durante el periodo macabeo y que por lo tanto hará falta interpretar muy bien y hasta el máximo detalle cómo se va a cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Evidentemente, es fácil comprender qué se puede hacer y qué no se puede hacer cuando hablamos del mandamiento no matarás. Pero hasta eso, para un judío, puede ser interpretable. Porque, oye, no matarás, de acuerdo, pero ¿y si alguien viene a matarme a mí y no hay forma de librarme de esa muerte más que matando a mi contrario? Y empezarán a intentar resolverse situaciones concretas, precisas, específicas. Jesús probablemente lo hubiera llamado colar el mosquito, para no tener la sensación de que se está vulnerando ningún mandamiento. Hasta ahí llega el hilo fino de la concreción. Todo esto es, amigas, amigos, caldo de cultivo para los tiempos que Jesús va a vivir. Jesús vivirá en un contexto histórico y cultural en el que se está empezando a sentir el peligro de helenización por parte de algunos judíos tradicionales, conservadores, y por lo tanto van a dejar primero con un testigo oral, el testimonio oral, y después escribiendo ese testimonio oral, cualquier concreción que haga falta para que el mandamiento no se pervierta en su sentido y significado. Y habrá distintas interpretaciones, variopintas todas ellas, que hemos de explorar, porque de eso van a tratar las conversaciones, discusiones, medio peleas que hay entre los fariseos y Jesús al respecto, sobre todo del sábado, y todo lo que tendrá que suceder alrededor de ese día. Así que vamos a empezar planteando, considerando este contexto histórico y cultural. Quiero citar para eso una fuente histórica judía, y es lo que se llama el Documento de Damasco. Es un manifiesto histórico, doctrinal, normativo, donde encontramos que una comunidad, digamos, disidente, va a dejar por escrito. No hablamos de los esenios aún, aunque muy posiblemente podríamos llamarlos los precursores de los esenios, de este movimiento religioso que estaba en desacuerdo con cómo se estaban empezando a cumplir los mandamientos por parte del pueblo judío que tiene la tentación de helenizarse,
cómo se estaban haciendo las cosas a través de los sacerdotes, de los saduceos, en el templo de Jerusalén, en la forma de adorar, son comunidades que al final acaban retirándose al desierto para de alguna manera parar esa evolución que está sufriendo Israel o que puede tener el peligro de sufrir y poder vivir su fe de una forma que ellos creen será más pura. De este documento se encontraron dos copias, dos manuscritos, parcialmente conservados en el año 1896 en la sinagoga de Ben Ezra, en el Cairo, Egipto. Más adelante, años más tarde, esos documentos años más tarde se encontrarán otros fragmentos que pertenecen al documento de Damasco, pero copiados por los pertenecientes al grupo esenio en las cuevas de Qumran. Los documentos fueron datados aproximadamente del año 100 antes de nuestra era. Y por lo tanto, nos hallamos ante un manuscrito que toca firmemente el comienzo del contexto histórico y cultural que vivirá Jesús. Estos documentos son escritos prácticamente antes de que Jesús nazca. Un siglo antes. Y durante un siglo se van a escribir diversos documentos que quieren tratar temas que tienen que ver con los mandamientos, con el decálogo, con las fiestas, con las tradiciones, especificando hasta sus últimas consecuencias qué significa guardar ese mandamiento en concreto y cómo hacer. Hay regulaciones con respecto al sábado en este documento. Es como si estos judíos hubiesen dicho, bueno, vamos a ver, Dios dijo esto acerca del sábado. Y lo que Dios mandó acerca del sábado, hay que vivirlo de esta manera. Y otro grupo dirá, no, de esta otra. Y el siguiente grupo dirá exactamente lo mismo. Y ahí está el caldo de cultivo de las controversias. Veréis, Dios dice, no trabajarás y no harás trabajar. Vale, pues eso significa que, por ejemplo, está comprometida la compra y la venta de bienes, de cosas en día de sábado. Está prohibido cargar con cosas. Está prohibido encender fuego. Está prohibido cocinar. Tampoco se puede. O caminar más de un número de pasos. A eso se están dedicando esos sabios, esos hábiles sabios que están intentando encontrar un camino para no pervertir, sin pretenderlo, su fe. ¿Qué ocurre? Pues que con el paso del tiempo, esas líneas generales que Dios puso en la ley de Moisés, que tal vez podrían estar más o menos claras en su tiempo y en su contexto, se empiezan a complicar y aparece la necesidad de concretarlas en el día a día. Es algo pragmático, práctico. Vale, sí, tenemos que guardar el día de sábado, pero ¿eso qué significa? ¿Qué podemos y qué no podemos hacer para guardar el sábado? En situaciones específicas. Por ejemplo,
Dios prohíbe taxativamente llevar carga en sábado. Claro, una de las grandes, ya de por sí, esa gente lo que ha hecho es, desde el principio, especificar, concretar. ¿Qué nos pidió Dios cuando nos dijo, guardarás el sábado para santificarlo? Es decir, para hacerlo un día especial, que eso significa santificar, apartar. ¿Qué quiso decirnos con esto? Vale, nosotros interpretamos que una de las partes que no podemos hacer es cargar en día de sábado. Pero claro, eso les provoca otra pregunta. ¿Y qué es cargar? ¿Y hasta cuánto puedo cargar? ¿Puedo cargar mi kipá? ¿O eso también es carga? Eso pesa. Muy poquito, pero pesa. ¿Tendremos que ir desnudos? Porque las túnicas también pesan. Y en invierno más. Y tienen la tentación de ir haciendo el embudo cada vez más y más estrecho. Hasta el punto de que Jesús percibe que están colando el mosquito. En este documento se dice también, documento de Damasco, se dice también que nadie coma algo que no haya estado cocinado el día anterior, el día de la preparación. Es decir, que en sábado no se puede cocinar. También se especifica la prohibición de mantener relaciones sexuales durante el sábado. No explican ni el motivo, ni el por qué, ni de dónde surge. Simplemente te dicen que en ese día está prohibido hacer eso. Es la norma de esa comunidad, de ese grupo, pero no es algo que esté especificado de entrada en las escrituras. Y esto es lo que dará pie a la controversia entre Jesús, los fariseos y los escribas. Que en las escrituras se especifica muy poco al respecto de qué se puede y qué no se puede hacer en sábado. Pero los seres humanos sentimos la necesidad de especificar para sabernos guardadores. Aunque no encontremos una especificación en la Torá, hay varios textos o versículos que se han encontrado en este documento. Voy a leer dos que me parecen los más pertinentes para adentrarnos en ese contexto histórico y cultural que rodea a Jesús de Nazaret y sus controversias con otros judíos. En la columna de este documento, del documento de Damasco, en la columna 11, en el versículo 8, dice literalmente la siguiente frase: que nadie traslade nada de fuera adentro de la casa, ni de adentro afuera de la casa. ¿Vale? Queda, por tanto, prohibido el traslado de cualquier objeto en la comunidad del documento de Damasco. No se puede hacer eso en sábado, porque no puedo coger algo y llevármelo fuera de casa o meterlo dentro de casa. Eso es cargar. Pero hay otro que es mucho más interesante y que os sonará más. En la misma columna,
en el versículo 14, y esto es muy significativo, dice literalmente, fijaos, si un animal cae en una fosa o en un pozo, que no se retire en día de sábado. Durante el periodo del sábado, desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, no se puede ayudar a un animal que se ha caído a una fosa o a un pozo. Y por lo tanto, habrá que esperar a retirarlo al día siguiente, a la puesta de sol del sábado. Es decir, si un animal cae en un pozo, tú lo dejas ahí, tranquilo, igual puede estar berreando todo el tiempo porque se ha partido dos patas, pero tú lo dejas ahí y al atardecer del sábado tú vuelves y entonces lo sacas. Regulación, insisto, que no encontramos en la Biblia, que son interpretaciones propias de un grupo. Esto aparece, por ejemplo, en el libro de los jubileos. El libro de los jubileos es un texto religioso también de origen hebreo, de autor desconocido, que, fijaos qué casualidad, nace también a partir del siglo I antes de nuestra era. Y es porque todo coincide con el hecho de esa percepción de un grupo considerable de judíos que tienen de que el pueblo de Israel está sintiendo la tentación de helenizarse y por tanto los diversos grupos judíos sienten la necesidad de poner por escrito algunas de sus tradiciones orales y así nace, por ejemplo, el documento de Damasco y el libro de los jubileos. Ya veréis, una de las prohibiciones más llamativas, sobre todo de cara a lo que será la historia del pueblo judío, os la he mencionado de pasada antes, y es que en el capítulo 50, en el versículo 12 del libro de los jubileos, este libro prohíbe hacer guerra en sábado. Hombre, a mí me hubiera gustado mucho más que se dijese que está prohibido hacer guerra todos los días de la semana, pero eso era un poquito difícil, porque en ese tiempo Israel estaba rodeada por pueblos que algunos de ellos querían destruirlos porque los veían como ocupas de su propia tierra. Los pueblos nómadas o incluso asentados en algunos parajes de Palestina estaban habitados por gentes que después son echadas por Israel, que se asienta allí, pero que, como es normal, esos pueblos que han sido echados quieren reconquistar su tierra y les hacen guerra a los israelitas. Pues bien, este documento prohíbe hacer guerra en sábado. Si en sábado hay una guerra, tú, judío, no puedes pelear. Y fíjate que aunque esto esté atentando contra tu propia vida, tienes que dejarte matar. No puedes guerrear en sábado. Eso es un trabajo. Y esto pasó en la historia de Israel. Y hubo un momento cuando este grupo estaba siendo asediado por un pueblo extranjero, no se defendió y los mataron prácticamente a todos. En el periodo macabeo, atacaron a Israel y los derrotaron porque no pelearon. Después de esta calamidad, obviamente, dejaron de lado esa normativa y si venía alguien a tocarle las narices, no os preocupéis que intentarían darles pal pelo.
Pero, ¿dónde está eso en la Torá? ¿Dónde está que específicamente en sábado no se pueda guerrear? No está. No quiere decir que yo esté a favor de una guerra en sábado ni en cualquier día de la semana. Yo soy, permitidme, llamadme woke, pero yo soy ultra pacifista y yo preferiré que una persona me rompa la nariz a yo devolverle el golpe. Así que no se me puede coger por ahí. Pero estoy explicando que hay normativas de estos grupos que han dejado al final por escrito desde la tradición oral que no están en las escrituras, en la Torá, y aún así especifican hasta qué punto pueden estirar el mandamiento. Luego tenemos la Misná, así que ya son tres. El libro de los jubileos, la Misná y todos aquellos documentos que fueron agrupados en el documento de Damasco. Tres que especifico ahora. Hay muchos más. La Mishnah es una recopilación de tradiciones orales, también esta, que han existido desde los tiempos de Jesús, es decir, desde el siglo I de nuestra era y hasta el siglo II y III. Aparecen, por ejemplo, en los evangelios algunas ocasiones en las que Jesús dice a otros judíos: por vuestra tradición hacéis esto. No por la ley escrita en la Torá, sino por vuestra tradición hacéis esto. Hay otras ocasiones cuando dice: oísteis que fue dicho. Y si Jesús dice: oísteis que fue dicho, es porque no fue escrito. Porque cuando está escrito, Jesús sí dice: escrito está, por ejemplo, al adversario en las tentaciones del desierto. Así que hay una gran diferencia para Jesús entre lo que está escrito y lo que está dicho. Y él se siente en la libertad de decir: oísteis que fue dicho, mas yo os digo otra cosa, porque es una tradición oral, porque no es Torá. Pero esas gentes habían dictaminado que eso, aunque no fuera Torá, era normativo. Y Jesús no estaba de acuerdo, porque pertenece a otra facción de judíos que tienen otras ideas, en algunos casos más relajadas, pero en otros más endurecidas, y eso le pasa a Jesús. ¿O no parece relajar la norma frente al sábado ante judíos que han hilvanado fino y han especificado qué se puede y qué no se puede hacer, pero sin embargo endurece la norma con respecto al divorcio? Por la dureza de vuestros corazones tuvo que transigir Moisés. Así que no podemos, ¿cómo decirlo? No podemos decir alegremente que Jesús fuera un liberal o un tradicionalista, no. La forma de vivir Jesús, la buena nueva de salvación, el Evangelio, el jesuanismo, fue su forma de hacerlo presente en su vida. No se le puede clasificar. Algunas veces relaja y otras veces endurece. Por lo tanto, hay muchas veces
en que se produce una controversia con Jesús porque se está citando una norma de tradición oral, no es Torá. Por eso Jesús está al tanto de qué es lo que se escribe, Torá, y qué es lo que se dice, los escritos, es decir, la tradición puramente oral y también los escritos que se han pasado a escrito desde la tradición oral. Y eso tampoco es Torá. En la Misná, fijaos, hay 6 órdenes y cada orden tiene un tratado, ¿vale? Hay un tratado en concreto que es el tratado sobre el sábado, que pertenece al orden de Muedín, el Muedín de las solemnidades, dicen los judíos. Este tratado, veis que venimos de un orden, ¿vale? Un orden es algo más general, después viene el tratado, que es algo más específico, y después vienen los capítulos. Pues bien, este tratado, bueno, primero orden, después tratado y después capítulo, perdón, he dicho, bueno, al final acabamos en 24 capítulos. 24 capítulos al respecto de qué se puede y de qué no se puede hacer en sábado. Esto es para que os hagáis una idea. En comparación con todo esto, con esto de hay un orden, las órdenes que son más generales, después bajando tratados y bajando aún más capítulos. Pues bien, sobre el sábado, 24 nada más y nada menos. Así que, en comparación, ¿qué prohibía Dios en la Torá, en la Biblia hebrea, hacer en sábado? ¿Y qué no está prohibido hacer en sábado? Y si profundizamos e indagamos, nos daremos cuenta de que al respecto del sábado solo hay 5 o 6 órdenes. No harás esto o harás esto. 5 o 6, sobre todo, no harás esto. Pero en la Misná encontramos 24 capítulos que pertenecen a otros tantos tratados que pertenecen a su vez a otros tantas órdenes. Este es el contexto histórico y cultural de las controversias de Jesús. Estamos empezando a palpar que aquí no se trata de decir si hay que guardar el sábado o no. Eso no está en discusión en el pueblo judío. El pueblo judío tiene claro que el decálogo es pertinente en cada uno de sus puntos. Hay que obedecerlo. Dios pide que lo hagamos. Ahora bien, repito, cuando indagamos en la Torá, nos damos cuenta de que tan solo existe la generalidad de 5 o 6 cosas. Y estamos hablando que para el siglo III de nuestra era, el siglo III de nuestra era, ya hay 24 capítulos al respecto de cómo hay que guardar el sábado. Esto es para que veamos cómo el chicle se ha estirado desde
5 o 6 ideas que encuentres en la Torá, hasta tener en tiempos de Jesús y posteriores una infinidad de normas que no estaban contempladas en la Torá y que se habían construido a base de concretar y especificar qué se podía y qué no se podía hacer con todos los mandamientos, y ahora hemos concretado en el sábado. Fijaos, en el tratado sobre el sábado, por ejemplo, en el capítulo 7, en el versículo 2, el texto de la Mishnah dice: los trabajos principales al respecto del sábado son 40 menos 1, que por cierto, los cristianos nos hemos sacado de la manga este número para plantearlo en la flagelación de Jesús, 40 menos 1, pero eso no aparece en los evangelios. Es que nosotros tendremos también tradiciones orales, es que podemos estar hechos de la misma pasta humana que aquellos judíos que sintieron la necesidad de especificar. Vale, entonces, Mishnah, 39 trabajos que están prohibidos llevar a cabo en sábado. Luego, cada trabajo que se va a mencionar de manera general va a tener sus regulaciones más concretas, es decir, qué significa y qué implica y qué casuísticas contempla la Mishnah. Dios dice: ninguna obra harás en sábado. Y la pregunta que empiezan a plantearse estos tipos es, bueno, Dios dijo que no hiciéramos ninguna obra, ningún trabajo, pero ahora, ¿qué es trabajar? ¿Qué es trabajo? Y empiezan a definir lo que es trabajo. Lo definen tomando como base determinados criterios y llegan a la conclusión de que son estos y no otros los 39 trabajos que no se pueden hacer en sábado. Fíjate, Dios dice: no trabajarás, no harás tu obra. Y el hombre, o los hombres, por más sabios que fueran, acaban dejando por escrito 39 trabajos. Dios dice: no harás obra, pero ellos necesitan saber qué es eso y especifican 39. En este texto que vamos a leer luego, o ahora mismo, cuando Dios marcó una directriz general, yo diría incluso hasta generalista, para que los seres humanos, los creyentes, los judíos, pudiesen encontrar la libertad en la ley y en la Torá. Mientras eso propuso Dios, algo general, generalista, los hombres decidieron que había que especificar. Mishnah. En sábado no se puede sembrar, arar, segar, cosechar, engavillar, trillar, bieldar, que sería aventar, limpiar, seleccionar grano. Limpiar el grano, seleccionar el grano, moler, cribar, amasar, cocer, hornear, esquilar, lavar la lana, mullirla, teñirla, hilar, tejer, hacer 2 cordoncillos, tejer o trenzar 2 hilos, separar 2 hilos, ni hacer nudos o soltarlos. ¿Qué os parece? ¿Se podía o no discutir con Jesús sobre el hecho de que los discípulos, luego veremos ese texto, tengan hambre un día de sábado, pasen por un trigal
cojan grano y se lo coman. Ah, es que aquí dice, no se puede cosechar, no se puede limpiar o seleccionar el grano, no se puede moler, y no es moler, masticar. Claro, en ese contexto histórico y cultural sí que se podía discutir sobre eso, pero no hasta el punto de reescalarlo hasta la Torá. No. Y ellos lo sabían. Ellos sabían que eso no era Torá y que se había hecho para estar un poco menos inquieto al respecto de si estoy cumpliendo un mandamiento o no. Pero bendita inquietud si puedes olvidarte de toda esta barbaridad de conjugaciones de verbos, de infinitivos, para engavillar, trillar, bieldar, limpiar, seleccionar, cocer, hornear, esquilar, lavar la lana. Hasta ahí habíamos llegado. Os voy a pedir que os quedéis con todas las prohibiciones relacionadas con la cosecha, llámese sembrar, arar, trillar, aventar, y también esto de que no se puede desatar un nudo ni atarlo, porque esto es muy significativo y nos va a plantear el contexto precisamente que estamos buscando para entender mejor qué naturaleza tenían esas controversias que fariseos y escribas tuvieron con Jesús. Igual que lo que hemos leído en la Misná aparece en el documento de Damasco. En el documento de Damasco se dice que no se pueden hacer nudos ni soltarlos, ni coser dos puntadas. Se considera lo mismo desgarrar algo con objeto de hacer dos costuras, cazar un ciervo, matarlo, despellejarlo, salarlo, curar la piel, pulirla, cortarla, escribir dos letras, despellejar, borrar con el fin de escribir dos letras. Fijaos, está prohibido escribir dos letras o más, evidentemente, o también borrar dos letras para escribir otras dos, como hilaban fino. Tampoco edificar, demoler, apagar, encender, de ahí lo del fuego, golpear con martillo, transportar algo o a alguien a un sitio, de un sitio a otro. Y esto también es importante. Recordemos que en el documento de Damasco hemos leído que está prohibido llevar cualquier cosa de casa afuera y de fuera a casa. Y aquí dicen que está prohibido transportar. Luego van a decir que lo que está prohibido bajo la Misná es limpia y llanamente cualquier forma de transportar. Y es fundamental no hacerlo en sábado, según la tradición oral, aunque esté escrita en la Misná. Y esto también os suena, ¿verdad? Transportar. ¿Recordáis el cartel que compartí ayer para el anuncio de este vídeo en directo? ¿Recordáis el cartel? Lo escogí por eso. Por cierto, una salvedad. ¡Qué maravilla la inteligencia artificial generativa para crear escenas que tienes en tu cabeza y que puedes plasmar, aun siendo un pésimo dibujante, en una imagen! Desde hace ya algunos meses estoy generando estos carteles a base de inteligencia artificial. Bien, eso son cosas mías. Ahora, de todo esto que hemos dicho, en principio el documento de Damasco, perdón, hablando de
no escribir dos letras o no borrar dos letras para escribir dos letras, no edificar, no demoler, no apagar, no encender, y todo lo que hemos leído en la Mishnah y en el documento de Damasco, de todo esto, ¿qué aparece? ¿Qué tenemos realmente en las Escrituras y qué no? Aunque sea sábado y aunque la Mishnah nos diga que no se puede hacer algo, aquí hay que cribar. Nunca mejor dicho, un judío tradicionalista me diría, cribar en ese sentido tampoco, porque no se puede cribar. Bueno, es broma. Hay que separar el grano de la paja en las escrituras. Hay que aprender a tener en cuenta el contexto y desde luego el contexto en el que Jesús vivió y padeció algunas controversias de gente que se había vuelto un poco loca, se le había ido la mano a base de hilar tan fino. Vale, pues ahora nos vamos a los evangelios. A ver, con este contexto que hemos creado y cómo pensaba la gente de su época, de lo que se podía discutir y de lo que no, es decir, de la Torá no se podía discutir, pero es que además era generalista y por lo tanto dejaba libertad, y de lo que se ha hilvanado tan fino que se han creado conceptos que ahogan. Eso aparece en los evangelios, pero solo son tradición oral, normativa humana, aunque se haya puesto por escrito en cualquier documento, Damasco, Misná o lo que sea, o el libro de los jubileos. Lo que hemos visto hasta aquí, espero que no se os haya hecho farragoso, y si lo pensáis, por favor, sentíos libres, ponedlo en los comentarios. Y si no queréis hacerlo en público, mandadme un mensaje diciéndome, pues mira, esto sí se me ha hecho un poco pesado porque yo no quiero aburriros y por lo tanto tendré que decidir qué tengo que descartar para que las cosas sean más amenas y qué tengo que conservar. A mí me ha parecido clave plantear este contexto para poder ahora entender las palabras que Jesús dedica al respecto del sábado. Y vamos ahora a ver más luz en ese contexto al haberlo leído. Estos documentos, los evangelios, documentos históricos, nos van a permitir entender las palabras de Jesús, su significado y lo que él quería plasmar y enseñar. Y así podremos entonces sí darnos cuenta de cuál fue la relación de Jesús de Nazaret con sus sábados y ver si quebrantaba de alguna forma y medida Jesús el mandamiento del sábado o en absoluto lo quebrantaba. Vamos a Mateo 12. Ya os he dicho al principio, en la introducción, que esta Biblia altamente utilizada, preferentemente utilizada entre muchos grupos cristianos, tenía una nota a pie de página en la que se decía que Jesús dejó a un lado, creo que era deliberadamente, la más sagrada o una de las más sagradas leyes que Dios dio a través de Moisés, el sábado. Y es una nota a pie de página debajo del capítulo 12 del Evangelio según Mateo. Versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Ya nos está situando. Iba Jesús por los sembrados.
Pero el problema es que es día de reposo, porque ir por los sembrados cualquier día de la semana, ningún judío se metería. Pero, ¿y si era sábado y además pasaba otra cosa? Sus discípulos empiezan a hacer algo. Fijémonos en que, para empezar, no es Jesús quien hace algo. No se dice aquí que Jesús haga algo como lo hacen los discípulos. Son sus discípulos los que hacen algo. Jesús lo que no hace es criticarlos. Es decir, no dice nada. Deja que sus discípulos lo hagan. ¿Qué hacen? Pues lo que hemos dicho antes. Según lo que leemos, lo que están haciendo es arrancar espigas y comer. Según la Misna, ¿se puede arrancar espigas para comer en un día de reposo? En la Biblia hebrea, en la Torá, se prohíbe arrancar espigas para comer en día de reposo. Así que continúa el texto. Viéndolo los fariseos, importante también, quienes van a interpelar a Jesús y a sus discípulos, los fariseos, siendo que aquí son todos judíos, los fariseos son judíos, los discípulos son judíos y Jesús es judío. Es una discusión que se va a producir entre judíos, de judíos frente a judíos. Y la discusión, por tanto, no va a ser si se guarda o no el día de sábado. Esta discusión sería perceptiva para otros grupos, pero aquí no va a discutirse la vigencia del mandamiento sobre el sábado. Aquí va a discutirse cómo hay que hacer, qué se va a hacer y qué no en día de reposo, en sábado. No se está discutiendo el propio sábado en sí, sino de qué manera guardarlo. Continuamos con el texto. Los fariseos le dicen a Jesús: aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. ¿Qué no es lícito hacer? Arrancar espigas, según ellos. Y Jesús les va a contestar. Es importante que entendamos ahora estas palabras de Jesús. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los sacerdotes que con él estaban, sino solamente, perdón, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Es decir, David no tenía derecho a comer de los panes de la proposición. Y los que a él acompañaban, es decir, a sus soldados, tampoco tenían derecho a comer. Solamente los sacerdotes. Ahora entendemos de qué va todo esto. Jesús, fijaos, si era listo e inteligente el tío. Jesús cita las escrituras y les recuerda un episodio en el que David sí quebrantó la Torá. ¿Os dais cuenta? El gesto de David y de sus soldados comiendo los panes de la proposición sí que quebranta la Torá, porque permiten a David que coma algo que no tenía. ¿Por qué? Porque para ellos es una situación de emergencia. Lo que está diciendo Jesús de alguna manera es esto. Si David y sus soldados y los sacerdotes que les dieron los panes
transgredieron la Torá, transgredieron un mandamiento de Dios para de alguna manera salvar su vida, ya que tenían muchísima hambre, no solamente una vida, sino la de todos los que habían llegado de guerrear, dice Jesús, yo tengo que respetar no algo que es Torá, sino algo que no es Torá. Cuando David se permitió transgredir esa norma porque corrían un riesgo, ¿cómo le da la vuelta de una forma tan inteligente a esta controversia? Lo que hace David es incumplir la Torá, pero lo que hicieron los discípulos no es incumplir la Torá porque no está en la Torá y solamente en las tradiciones de hombres, en las tradiciones orales, aunque se hayan puesto por escrito. Jesús no se está saltando la Torá y por lo tanto no está quebrantando el día de reposo que es el sábado. Lo que Jesús está permitiendo es que sus discípulos no sigan una tradición oral. Jesús no está diciéndoles a los discípulos, haced lo que os dé la gana en sábado. Eso no. Jesús está respetando el sábado y lo que no está respetando de ninguna manera son estas tres, por favor, estas 39 normas que provienen de los sesudos cerebros de distintos grupos, tradiciones judías y que están prohibidas en la Misna. No vienen los saduceos a decirles eso a Jesús y a sus discípulos. Llegan los fariseos. No llegan tampoco los esenios. Llegan los fariseos. Y los fariseos tienen su credo respetando las normas que se han instaurado en su forma de percibir la ley. Y de ahí saldrá la Misná. Pero no giran en torno a lo que pidió Dios que hicieran los judíos, que es respetar el día de reposo, respetar el sábado, sino cómo entendieron hombres cómo debía guardarse el día de sábado. Pasamos al versículo 5. Dice Jesús, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpas? ¡Ostras! Aquí Jesús de Nazaret juega duro, juega fuerte. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Claro, porque los sacerdotes están haciendo en sábado el trabajo que hacen todos los demás días de la semana. Y Jesús les dice, ¿y entonces qué pasa con los sacerdotes? ¿Quebrantan o no quebrantan el sábado? De esto se está hablando, amigas y amigos. Efectivamente, los sacerdotes profanan el sábado al realizar el mismo trabajo que realizan todos los demás días de la semana, pero son sin culpa. Es decir, vuelve a citar un ejemplo de la Torá de cómo los sacerdotes están trabajando en sábado, pero por su servicio a Dios no son culpables, porque no pueden dejar de trabajar en sábado. Profanan el día, pero no son culpables. Así que, si esto es así, les dice ahora Jesús, ¿van a ser mis discípulos culpables que no están quebrantando el sábado? Sino una norma que os habéis inventado que se podrá definir o no como correcta, pero que no es de obligado cumplimiento para todos los judíos. El paralelo hoy por hoy
para que nos entendamos, sería como comer pipas de girasol en sábado. Y hasta donde yo entiendo, el sentido común mismo nos dice que eso no es quebrantar el sábado. Esto igual podría considerarse según la definición de la tradición oral, pero no según las escrituras. No aparece el quebrantamiento de la Torá por ninguna parte, no está. Y termina diciendo, en esta controversia de las espigas y de los granos, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, Señor, es del sábado. No tiene que ver con que, como Jesús es el Señor del sábado, Él decide qué se puede hacer y qué no. Aunque Dios dijera algo distinto en las escrituras, porque si fuera así, si Jesús estuviera contradiciendo una mínima parte de lo que se escribe en la Torá, estaría desdiciendo a Dios y por lo tanto estaría desobedeciendo el mandamiento y por lo tanto estaría pecando y en consecuencia ya no sería candidato a ser el Mesías de Israel ungido por Dios. Así que si no podemos llegar en la concatenación de sucesos a la conclusión de que Jesús pecó, será porque obedeció el mandamiento y que lo que hizo o hicieron sus discípulos no era una transgresión del mandamiento. No es que Dios pusiera, ¿cómo decir?, una ley muy severa en el pasado en cuanto al sábado, por ejemplo, y ahora, de alguna forma, ha hablado con Jesús y le dice, mira, vamos a arreglar esto un poquito porque se os ha ido de las manos y se nos ha ido de las manos, nos hemos pasado, vamos a recular, tuvimos la mano demasiado dura, así que ve y habla con esta gente y diles que el sábado, que no es para tanto, que se relajen. Esto no es lo que pasó. Hemos de entender las cosas en su contexto. Jesús y el Padre van a una. Así que Jesús no podía estar desobedeciendo a Dios de ninguna de las maneras. Repito, eso lo hubiera inhabilitado para ser nombrado por Dios Mesías de Israel, porque habría pecado. Necesitamos de verdad conocer qué pide realmente Dios a los creyentes y qué no, porque entonces pueden producirse controversias y contradicciones que no casan la una con la otra. Y si aparece contradicción, entonces tendremos que decidir qué hacer. Tendremos que decidir qué hacer. Y creo que lo más sensato para nosotros, creyentes en Jesús, jesuanas y jesuanos, lo mejor sería pedirle a Dios que ante una aparente contradicción, lo que nos parece una contradicción, nos dé luz para que así se desanude esa contradicción, pero no cargarnos el mandamiento entero. Bien, el primer caso ha sido este entonces, el de las espigas y el grano.
¿eh? El de espigar y moler. Según la Misná, está prohibido. ¿Está prohibido en la Torá? Creo haber mostrado que no. Vamos al segundo caso. Y llevamos ya 1 hora y cuarto. Igual tengo que dividir esta reflexión en dos partes. Bueno, veremos. Vamos al segundo caso entonces. El segundo caso lo tenemos en Mateo 12, justo después, versículos 9 al 14, justo después del episodio de el grano y de las espigas, aparece este segundo caso. Y dice Mateo del 9 al 14, pasando de allí, fíjate que estamos en el mismo día que ha ocurrido la controversia con los fariseos en el día de reposo, sobre el día de reposo, con las espigas y el grano, estamos en el mismo día. Y si no tuvieron bastante con las espigas y el grano, vas a ver lo que viene ahora. Dice el texto, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Contexto, ya no están en el campo, están en un sitio habitado y además están en la sinagoga de ellos. Jesús iba a la sinagoga. Estaréis de acuerdo conmigo en que en esto no tenía problemas, ¿no? Era judío. No, es que a veces parece como que yo, liberal y progre, hasta más no poder, estoy tomando el camino de la judeización. No, no. Pero tampoco podemos pasarnos de la raya. Jesús, evidentemente, Pablo, evidentemente, Santiago, Bernabé, Pedro, iban a la sinagoga porque eran judíos y los judíos el sábado iban a la sinagoga. Bien, así que a Jesús no le salía sarpullido cuando entraba en la sinagoga, ¿de acuerdo? Y tenía que rascarse los brazos porque le salían granos. No, era judío, de tomo y de lomo. Y sigue diciendo el texto, y he aquí que había allí un hombre, que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? No nos hemos metido en profundidad en esta parte de la reflexión sobre la sanidad en día de reposo, pero haremos algunas puntadas, ¿vale? La Misná regula también el asunto de la salud y el día de reposo. Y hay mandamientos de la Misná, de la tradición oral, muy interesantes desde el punto de vista histórico-cultural de cómo pensaban los judíos o grupos de judíos en aquella época. Y por eso, ahora, sobre el año 30 de nuestra era, surge una controversia que proviene de esas discusiones a través de la Misná. ¿Se puede o no se puede sanar en día de reposo? Aquí vamos a ver varias cosas. Jesús, va a contestar a través de una tradición oral. Ya veréis. ¿Qué hombre? Os va a recordar a algo del principio. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Esto es documento de Damasco puro y duro, pero al revés. ¿Cómo se te ocurriría a ti, si vas con una oveja y se cae justo antes de la puesta de sol del viernes y se hace sábado, ya no puedes sacarla
para llevártela a casa. ¿Se le ocurriría a alguien con 2 dedos de frente pensar así? Que un animal que se ha caído en un hoyo no lo puedas sacar de allí porque es sábado. Pues esa comunidad, la del documento de Damasco, prohíbe, según su comprensión, sacar a un animal de un pozo, de un hoyo. Y sin embargo Jesús dice, vale, tranquilidad, vosotros tenéis vuestra tradición oral, que pasará a escrito en la Misná, pero yo tengo otra. Vosotros tenéis derecho, pero yo también. Por lo tanto, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cae en un hoyo, aunque sea el día de reposo, la va a sacar. Es decir, vais a transgredir la tradición oral con tal de sacar a la oveja del hoyo. Y me estáis preguntando a mí si puedo hacerle el bien, sanar una mano seca a alguien con quien me encuentro. Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, y aquí saca conclusión, Jesús habla ex cátedra. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en sábado. Vale, esta frase también hay que entender. ¿Es lícito hacer el bien? Sí, pero Jesús no trabaja en sábado, que es de lo que se le está acusando. Jesús no trabaja en sábado y por lo tanto no transgrede el mandamiento y por lo tanto no peca, ¿vale? Para que los que después digan, no, no, es que si es por hacer el bien, es lícito hacer cualquier cosa. Bueno, eso habrá que discutirlo. Se entiende que un bien mayor, por ejemplo, a David le exoneró de la culpa por hacer algo que no era lícito para la Torá. Así que no seré yo quien endurezca nada. Pero sabed que el sábado está ahí. Y nadie que quiera tomarse en serio el jesuanismo debería poner en duda que el sábado estuvo, está y estará ahí por mucho que lo neguemos. Sé que manifestarme tan a las claras sobre este asunto puede que permita o que les dé pie a algunas personas, o quizá a muchas, no sé, a dejar de atenderme. Por supuestísimo, estarán en su derecho. Yo seguiré escogiendo asuntos que me parecen de mucho interés para la comunidad jesuana, pero aquí no está nadie obligado a quedarse. Y yo presumo que esta declaración mía sobre el sábado y sobre lo que creo que debería significar para alguien que es seguidora o seguidor de Jesús de Nazaret con respecto al sábado, si Jesús de Nazaret estoy intentando mostrar y demostrar que jamás quebrantó el día de sábado y nosotros nos declaramos sus seguidores, normal sería que nosotros y nosotras lo sigamos también en esto, en este asunto del sábado. Y entonces dijo aquel hombre, continúo con el texto, extiende su mano, perdón, extiende tu mano. Fíjate qué trabajo tan gordo hizo Jesús e hizo el hombre de la mano seca. Extiende tu mano.
¿qué trabajo hace Jesús ahí? Ni él trabaja, ni el hombre trabaja por extender su mano. No hay trabajo aquí por ninguna parte. Y el hombre extiende la mano y queda sanada, queda restaurada. ¡Listo! No hay más. Jesús habló, pero no está trabajando. No está haciendo ningún vendaje, que yo no me opongo, pero por caricaturizar, no sé, para llevarlo un poquito más allá, para ver si lo pillamos. No, simplemente Jesús habla. Yo estoy convencido de que si hubiera hecho falta una venda, la hubiera puesto. Pero eso no permite decir que se puede hacer cualquier cosa con el sábado. Porque Dios tenía claro que lo que quería pedirle a su pueblo era que respetase el sábado por el bien de ellos, por el bien de su pueblo. Porque quizá llegaría un momento cuando se relajarían las cosas y convertirían a ese día en un día como los demás. Y Dios no quería eso para nosotros, porque quiere nuestro bien. Dios no es un Dios energúmeno que se ufana de ponernos las cosas difíciles, ajenas a nuestra libertad. Dios es un Dios bueno y solo bueno, compasivo y solo compasivo. Y si nos regaló el sábado, es, aunque no lo merezcamos, porque Él quería que disfrutásemos de ese día. Y decidme una cosa, ¿pensáis que este razonamiento que voy a hacer es adecuado? Tú, por ejemplo, ¿serías capaz de decir, hombre, adulterar? Pues depende. ¿Y por qué nos sentimos con la libertad de decir, bueno, guardar el sábado? Depende. ¿Verdad que en el mandamiento no matarás, no pondrías condiciones? Le dices a Dios sí y punto. Por eso, ayer, en lo que escribí al lado del cartel para anunciar este vídeo en directo, os puse cada mandamiento, 3 puntos y sí. Y el siguiente sí, 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 sí. Y cuando llegamos al del sábado, no. Y mi pretensión es preguntarte y que te preguntes ¿por qué? ¿Por qué no robarás sí y guardarás el sábado de reposo? No. ¿Por qué es más importante uno que el otro? Hasta el punto de cambiarlo. Así que decidme, extiende su mano. ¿Dónde está el quebrantamiento tanto de Jesús como del hombre de la mano seca? No, no lo veréis porque no está por ninguna parte. Jamás en las Escrituras aparece que en el día de reposo no se puede sanar a un enfermo. Eso es una tradición oral, aunque esté por escrito en la Misná, o en el documento de Damasco, o en el libro de los jubileos, da igual. Es una tradición oral. Y por lo tanto no prevalece sobre la Torá. Y la Torá no dice expresamente que no se puede sanar a alguien en sábado, que no se le pueden dar cuidados médicos. No es que Dios
pusiera una carga muy pesada en el día de reposo. Al contrario, lo repito, es un alivio, es un día de regalo del Padre, de nuestro Padre del cielo. Quienes lo convierten en una carga son los hombres, no Dios. Y cuidado, no los hombres solamente del siglo I de nuestra era con Jesús, porque también los hombres del siglo XXI de nuestra era pueden actuar como actuaban judíos del siglo I de nuestra era con Jesús, produciendo controversias al respecto de si se puede trabajar como médico el sábado o si un psiquiatra puede atender a alguien que lo necesita profundamente y no puede más que en sábado, que ese psiquiatra se da cuenta de que está prevaleciendo una tendencia al suicidio y no quiere que pase el sábado porque quiere tratarlo antes. Hoy hay personas que discuten sobre esto, que discuten sobre si en día de sábado se puede pagar el billete de un autobús que me lleva a mi congregación. Como comprenderéis, yo no estoy en esas. Vamos con el tercer caso. La curación del paralítico de Betesda. Ay, os he dicho antes que el cartel evocaba la imagen del hombre de la mano seca, pero no, es el del paralítico de Betesda. Por eso lleva su camastro o su esterilla o lo que sea. Bien, la curación del paralítico en Betesda. A partir de ahora, amigas y amigos, las cosas se ponen guapas, se ponen emocionantes como una película, como un thriller, e interesantes, porque es en este tercer caso en el que se produce la madre de los debates. Dice el capítulo 5 del Evangelio según según Juan, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bien, un paralítico, lo sabemos. Evidentemente conocemos la historia. Cuando Jesús lo ve acostado y sabe que llevaba allí mucho tiempo, le dice, bueno, ¿quieres ser sano? Fijaos la inteligencia y la sensibilidad de las que estaba dotado Jesús. Jesús pedía permiso hasta para curar. Quería que la otra persona se involucrase y por lo tanto pedía permiso. Era y es maravilloso este hombre. ¿Quieres ser sano? Y él le contesta, Señor, es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que yo voy, toma tu lecho, perdón, otro desciende antes que yo. Y entonces Jesús, adelanta un poco, versículo 8, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ahora, fíjate, amiga y amigo, lo que escribe el evangelista Juan.
y era día de reposo aquel día. Pero ostras, Jesús, ¿es que no sabes hacer otra cosa en sábado? Pues no, no, porque era hacer el bien y porque se encontraba a la gente y porque quizá si se cruzaban y Jesús no hacía nada, no volverían a verlo. No le importaba que fuese sábado, porque un sábado no se transgrede por sanar a alguien. Volvemos a lo mismo. Los fariseos dicen, los discípulos están recogiendo espigas, pero es sábado. Aquí lo mismo. Jesús sana a un cojo o a un paralítico, bendito sea Dios, pero era sábado. Entonces, ¿qué problema hay? Bueno, vamos a ver el problema. Dice, versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Hombre, por favor, se acaba de producir un milagro impresionante. El Mesías, por medio del poder de Dios, ha sanado a un paralítico y ahora anda. Así que se está manifestando delante de los ojos de esos fariseos un milagro impresionante. Se está manifestando delante de sus ojos el propio poder de Dios. ¿Y en qué se van a fijar? En que lleva un lecho encima. ¿Y cómo no se puede llevar carga? Documento de Damasco, Misná, libro de los jubileos, puros y duros. Al pie de la letra, los fariseos le dicen a ese ex paralítico, no te es lícito llevar tu lecho, porque vas a cargar con tu estera o tu esterilla y lo vas a meter adentro de la casa, ¿no? Porque para eso te lo llevas. Y tú sabes que no se puede sacar de dentro a afuera ni meter de afuera adentro. ¿Eso no te lo sabías? ¿En qué cabeza cabe que por eso se pueda quebrantar, transgredir el mandamiento del reposo en día de sábado? ¿Y qué se está transgrediendo? ¿La Torá o una tradición oral? Hemos mostrado antes que eso está o en el libro de los jubileos o en la Misná o en el documento de Damasco. Tradición oral, pura y dura, que yo no estoy en contra. Aquí no me defino. Estoy definiendo qué es cada cosa. Y por lo tanto, eso no es revelación de Torá. Y un judío, ante la revelación de Torá, sabe lo que ha de hacer. Pero ante la aparición de una tradición oral, puede decidir tomarla o dejarla. Claro, el ex paralítico les contesta en el versículo 11. Bueno, antes una cosa, tampoco hubiera sido tan grave, ya poniéndonos tiquismiquis, tampoco hubiera sido tan grande que el paralítico, tras ser curado, estuviese pecando al llevar una estera, porque con un sacrificio incluso vegetal estaría desculpabilizándose en el templo, ¿vale? Que no es lo que ha ocurrido, pero fijaos la gravedad de que ese hombre coja su estera y se marche a su casa, no.
es que lo que quieren es trasladar esa gravedad a la actitud de Jesús de Nazaret. Por eso se fijan no en el milagro, sino en el peso de la estera del paralítico. Por eso el paralítico, o el que era paralítico y ahora anda, dice en el versículo 11, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Qué problema hay? Si se ha realizado un milagro, es porque Dios lo ha hecho. Y si el enviado de Dios me dice, toma tu lecho y vete, anda, pues yo lo he hecho porque creo que está bien. Y la demostración de que está bien lo que Jesús ha dicho y ha hecho es que Dios ha hecho el milagro. No habría hecho el milagro si esto fuese un pecado. No era tonto tampoco el hombre este que coge su estera. Y a partir del versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Claro, porque los dos trabajan para el bien. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ya se produce ese malabar extraordinario de sacar las cosas de peteneras. No saben qué hacer los fariseos para acusar a Jesús de algo. Iba a plantear otro caso, que es la curación del ciego en la sinagoga, del ciego de nacimiento, con ese quién pecó en los sus padres, pero creo que vamos a tener que dejarla porque llevamos 1 hora y 3/4. Así que vamos a ir pasando a las conclusiones. ¿Jesús transgredió el mandamiento del sábado o no? ¿O lo guardó? ¿Qué os parece? Lo ponéis en comentarios y luego os leo. ¿Jesús quebrantó el día de reposo o lo guardó? ¿O lo respetó? Creo haber mostrado, espero haber demostrado que Jesús respetó siempre y escrupulosamente el mandamiento del sábado proveniente de la Torá, pero no los mandamientos o normativas venidos de la tradición oral, por muy escrita que estuviese. Jesús guardó el día de reposo. El día de reposo que Dios le pidió que guardase y como le pidió que lo guardase. Y para Dios no hay ningún problema en sanar a alguien el sábado o coger unas espigas y comer su grano. Jesús nunca quebrantó ni uno solo de los mandamientos de Dios. Es más, él dijo, parafraseando, ni se os ocurra pensar que yo he venido a quebrantar la ley o los profetas. Ni se os ocurra, no he venido eso. He venido a cumplirla de verdad. Y despegando todas las excrecencias que se habían ido pegando a la Torá primigenia para convertir a veces la vida en insufrible. Y resulta que luego nos encontramos con discípulos de Jesús, hoy por hoy,
que dicen, sí, Jesús quebrantó la ley, porque Jesús es el final de la ley. Vaya, oye, qué agudeza intelectual y mental. Si él le puso fin a la ley, ¿qué significa eso mismo cuando dice, no se os ocurra pensar que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle cumplimiento, el cumplimiento de verdad? Y hoy hay gente que esgrime este argumento impresionantemente intelectual para decir, ya no hace falta observar la ley, ya no debemos molestarnos por cumplir lo que Dios pide que cumplamos. No, eso ya es pasado. Sería dar marcha atrás. Termino. 1. Jesús no quebrantó el día de reposo y por lo tanto no es argumento para los que hoy dicen que Jesús quebrantó el sábado porque ya no tenía importancia y por lo tanto nosotros también podemos hacerlo. Vale, pues ante eso yo digo, punto número 1, Jesús jamás quebrantó ningún mandamiento y desde luego entre ellos el del día de sábado. Y 2, si Jesús no quebrantó el día de sábado, si Jesús guardó los mandamientos de Dios, si Jesús guardó lo que Dios había dicho acerca de ese día de sábado, y tú y yo y quien vea este vídeo después nos identificamos como jesuanos y jesuanas, como seguidores de Jesús, si tú dices, yo soy discípulo de Jesús, yo quiero seguir a Jesús, yo considero a Jesús mi Salvador, mi Rey, ¿acaso no debería gustarnos andar como Él anduvo? Porque si Él guardó ese día, el sábado, y no otro día más que el sábado, yo, su seguidor, voy a sentir gusto por no hacerlo, por no guardarlo. Va a darme más libertad. La verdad os hará libres. Eso es lo que nos dará verdadera libertad, la verdad. Así que te invito, y estoy ya con las 4 últimas frases, te invito a que si aún no ha llegado a esa posición, a esa postura ante el sábado, pero dices, sí, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Él es mi Rey, yo quiero servirlo y quiero seguirlo, muy bien. Me encanta que digas eso y que lo pienses, pero te animo a que seas consciente de lo que estás diciendo y de lo coherente o incoherente que pueda ser saber que Jesús, motu proprio, guardó inquebrantablemente el día de sábado y tú y yo, si queremos serlo, si queremos ser coherentes con nuestra reflexión sobre nuestro jesuanismo, nuestro seguimiento a Jesús, creo que nos gozaremos también guardando el único día de reposo bíblico que es el Santo Sábado de Dios. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a cerrar mi guión para poder ver qué me habéis puesto en comentarios. Bien,
Osvaldo Balbuena dice, buenas noches, hermano Junqueras, un abrazo desde Cuba. Pues otro abrazo para ti también, un abrazo enorme, Osvaldo. Lidia dice, perdonad mi ausencia, de verdad, estás aquí por voluntad propia, no hay nada que perdonar. Y dice Lidia también, con todo respeto, ¿no sería más fiel al Espíritu Divino reconocer que todo día es sagrado cuando se hace el bien? ¿No es acaso más auténtica la adoración que se vive constantemente y no solo la que se reserva para un día? No, eso lo tengo clarísimo. Ahora, ese día también es lo que creo yo y en lo que participo yo. Y yo, por ejemplo, no siento la necesidad de ir a la iglesia a adorar a Dios para saber que no estoy quebrantando el día de sábado, porque eso no lo dice la Torá, no lo dice ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Pero lo que sí haré es que si me pego toda la semana haciendo el bien y el sábado también lo hago, desde luego no transgrediré el día de reposo, pero me reservaré una cierta experiencia personal que quizá no sea capaz de experimentar otros días de la semana, porque estaré guardando especialmente el día de reposo que guardaba mi Señor, Jesús de Nazaret, el Rey de nuestras vidas. Y si Él lo hacía, y lo hacía solo con ese día, especialmente, ¿por qué no voy a hacerlo yo? No sé si estoy explicándome. Hay cosas del día a día que no podemos dejar de hacer y nos afanamos en conseguir hacer cosas y más cosas. Y eso nos cansa. Y a veces, algunas semanas, nos deja exhaustos o exhaustas. Y tú, Lidia, probablemente alguna o muchas semanas acabes exhausta el viernes por la tarde y decidas con tu Dios, porque has hecho un pacto con Él, que ese día lo reservas para descansar, lo reservas también para experimentar su presencia de una forma palmaria, sensible, que quieres darte más tiempo para leer las escrituras, para dar testimonio en tu grupo o en tu congregación. Es decir, creo que lo tuyo no quita lo mío, ni lo mío quita lo tuyo. Si alguien vive haciendo el bien, haciendo eso mismo, estará guardando el sábado como día de reposo para Dios. Así lo creo yo. Y dice, a ver, dice de nuevo Lidia, sí, te explicas y me llevas al sábado como día para el Señor. Exacto. Eso es. Pertenecerle más todavía, porque puedo entregarme más, porque tengo tiempo para hacerlo. Tiempo santo, tiempo apartado, reservado, y por eso quería Dios darle ese mandamiento que de verdad hemos profanado tanto el lenguaje hebreo que hasta nos da grima emplear la palabra mandamiento, porque en realidad son regalos. Un regalo nos ayuda a comprender que no nos matemos los unos a los otros.
Otro regalo nos permite alejarnos de el paganismo que significan ciertas actitudes que hay en muchas congregaciones cristianas, que el respeto que debemos a nuestro cónyuge, si se pierde, puede el matrimonio irse a pique y no merece la pena. ¿Son regalos o no? Pues el sábado también. No ha de ser jamás un día de agobio, de ahogamiento, de anquilosamiento, de quedarnos como estatuas para no pecar. No, Dios no es así. Dios nos trajo los mandamientos para ofrecernos un regalo de estilo de vida, un camino que nos lleva derechamente a la felicidad. ¿Os imagináis si fuéramos capaces de cumplir pe a pa los 10 mandamientos? Ya sé que no seremos nunca y no lo seremos hasta que seamos transformados después de la resurrección. O los 144.000 sin pasar por la muerte. No seremos capaces, pero ¿os imagináis cómo sería el mundo? ¿Cómo habría sido la historia de este mundo si los seres humanos hubiéramos decidido no pecar? Tener presentes los 10 mandamientos que son el resumen de la voluntad de Dios para nosotros, para que seamos felices, sería como será y como lo fue, claro, el paraíso. Para eso trae la ley Dios Padre hasta nosotros y no para hacernos la vida imposible. Bueno, pues hemos terminado de leer los comentarios, así que quiero daros las gracias. Como siempre, no son palabras hechas, no es una frase y nada más. Quiero daros las gracias por el privilegio que me otorgáis de compartir con vosotros estas reflexiones. Lo hago de pura ley, lo hago de pura fe, lo hago sin malicia, puedo equivocarme alguna vez o muchas, pero siempre querré hacerlo lo oportuno para hacer lo oportuno para seros de bendición. Recordad que mañana a las 8 de la tarde produciremos la entrevista a Antolín Diestre Gil, profesor y doctor en teología. Mañana vamos a voy a preguntarle a Antolín por un asunto en particular como introducción a la entrevista y después le haré una serie de preguntas al respecto, casi todas del Dios uno y único. Me decía Lidia, te estoy agradecida. No, agradecida, bueno, muchas gracias por estar agradecida, pero el agradecido soy yo contigo y con todos aquellos que decidís pasar este rato conmigo. Repito pues, mañana sábado, no, perdón, mañana viernes, 8 de la tarde, hora española, entrevista a Antolín Diestre Gil. Y el sábado, mañana os lo recordaremos también, pero el sábado a las 5 de la tarde, la conferencia que él tiene todos los sábados a esa hora. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias por vuestra atención. Se os quiere mucho. Espero ya con fruición y con ilusión que llegue mañana, el jueves que viene, para así poder encontrarme de nuevo con vosotras y con vosotros. Muchas gracias por vuestra paciencia. Ha sido una reflexión muy larga. Llevamos ahora exactamente 2 horas. Mira, me dan para leer el último comentario. Gracias, Juan Ramón Junqueras Vitas, por compartir tus conocimientos. Bien, como os he dicho antes, Marilyn Ardon, muchas gracias a ti por estar y por acompañarme. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.